Hola a todos, hoy es martes 10 de marzo de 2026 y nuestro buen amigo John Helmer está con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias, Nima. Me alegra volver. John, empecemos por el conflicto, la guerra entre Estados Unidos e Irán, que parece estar convirtiéndose en una guerra de desgaste. Ayer, Donald Trump decía que, según lo que entiende hasta ahora, la guerra de algún modo ya había terminado. Fue tan extraño escucharlo decir que habíamos alcanzado todos nuestros objetivos y que en cualquier momento se podía declarar eso. Todo ese tipo de tonterías hasta ahora. Pero si se va a convertir en una guerra de desgaste, no sé cómo es posible que ocurra eso. Pero ¿quién va a ser el vencedor del conflicto? ¿Y quién va a perder más? ¿Quién va a perder menos? Creo que está muy claro que la política de Trump es acortar la guerra lo más rápido posible y terminar las hostilidades lo antes posible. Y por eso inició una llamada telefónica con el presidente Trump hace unas horas. Pero permítanme comentar los detalles rusos porque son muy significativos. Empecemos por un punto muy simple, quizá obvio. Cuando hablamos de operaciones militares, operaciones políticas y estrategia, los imperios no terminan tan rápido y no desaparecen ni siquiera cuando sus emperadores enloquecen. Entendamos un poco más la naturaleza del imperio de Estados Unidos y cómo puede sobrevivir incluso a una derrota en esta guerra. Intentemos reducir la cantidad de exageración y de deseos de que ocurra un mejor resultado para Irán, por ejemplo, o para los árabes y los palestinos, por ejemplo. El deseo no derribará el imperio de Estados Unidos y este no va a caer pronto. Punto general, con evidencia, pasemos a la evidencia. Voy a contar exactamente qué pasó cuando el presidente Trump, con un grupo, dijo que había bastante gente en la línea con él. Hablaron durante una hora con el presidente Putin hace unas horas. Es muy significativo que el lado americano iniciara la llamada. Y ahora les leeré, o estoy viendo, el comunicado que dio Yuri Ushakov, el asesor de seguridad nacional del presidente. Y permítanme exponer sus puntos, porque apuntan a cómo una guerra así genera divisiones políticas dentro de cada uno de los estados beligerantes, dentro de Rusia, dentro de China, dentro de Irán, dentro de Israel, dentro de los países árabes, dentro de la India. Estos estados están enfrentando turbulencias políticas porque hay muchas diferencias serias. Es obvio decirlo, pero cuando uno entiende lo que ocurre en términos políticos, llegamos a conclusiones distintas. La primera cosa que indica el comunicado es que cada presidente hizo un repaso de la situación. Y el texto de Ushakov me indica que Trump quiere asegurarse de que la guerra no se prolongue por ninguna acción de Rusia. Esto es muy importante, obviamente, porque la cuestión de cuánto de inteligencia satelital, inteligencia de defensa aérea, inteligencia para apuntar, experiencia en misiles y todo eso que China y Rusia están proporcionando a Irán o puedan proporcionar o reabastecer a Irán en hace el Estorroa.
alarga la guerra. Según el texto, Trump quiso pedir a Putin que se abstuviera de alargar la guerra, ayudando a Irán. A cambio, ofreció un mayor apoyo de Estados Unidos para acortar la guerra en Ucrania. En otras palabras, a Putin se le ofreció un acuerdo con Estados Unidos. Ustedes permanezcan al margen de la guerra contra Irán. Nos ayudan a acortar la guerra y a cumplir nuestros objetivos contra Irán. Ustedes hacen poco o nada para asistir a Irán, y nosotros les ayudamos con sus objetivos en Ucrania. Ese es el primer y más importante punto para entender que los dos presidentes hablaron de eso. Por supuesto, no es público, pero está en el texto y en el entendimiento de mis fuentes. El segundo punto que recita, por su parte, dice Ushakov, es una valoración positiva rusa de los esfuerzos de mediación realizados por el equipo de Donald Trump y por él personalmente. ¿Qué significa eso? Eso viene de Putin. Es el respaldo a lo que Kirill Dmitry ha estado haciendo con Stephen Witkoff y Jared Kushner. Es muy serio. Al fin y al cabo, todo el mundo ha visto a Witkoff y Kushner ejecutar una operación de engaño contra Irán. Manipularon las negociaciones, primero sobre el enriquecimiento, luego sobre la capacidad de misiles, y después negociaciones interminables para cubrir los preparativos de una guerra inminente. Estos dos, como hemos dicho antes, y como han dicho muchos colegas en su programa, se han desacreditado como negociadores, y aún así, ahí lo tenemos. Putin ha aceptado a Witkoff y Kushner con, cito, una valoración positiva de los esfuerzos de mediación. Es un gran giro que Rusia diga algo así. Por último, lo leeré, lo estoy consultando. El presidente también tocó la cuestión de Venezuela y, antes que nada, la situación del mercado petrolero. Esto también es muy significativo. Esto significa lo siguiente: Trump se ofreció a levantar o aliviar las sanciones contra la venta de petróleo ruso con un par de condiciones. Una es que Rusia no venda su petróleo excedente o el petróleo que de otro modo estaría sancionado. Entraremos en cifras más tarde a China. No creo que se entienda bien en el mundo de la estrategia ni en la discusión que tenemos aquí, que Estados Unidos no solo apunta a Irán, tiene otra guerra que librar contra China. Cuando se cierra el estrecho de Hormuz y uno se pregunta, ¿quién sale perdiendo más? ¿Qué país pierde más? La respuesta es China. Y ese es un objetivo de Estados Unidos. Si quieren, podemos repasar las cifras, pero esencialmente sabemos que aproximadamente 11 a 12 millones de barriles por día de petróleo son necesarios para las importaciones de China y se han perdido más de 5 millones de barriles al día. Sabemos que cierta cantidad, puedo dar cifras, de petróleo ruso está en stock flotando en petroleros en el mar. Podría venderse a India, podría venderse a Rusia. También sabemos que Rusia puede aumentar su producción en unos 300,000 a 400,000 barriles al día, pero no hay manera. Rusia no podría cubrir un déficit chino de 5 o 6 millones de barriles al día. Estados Unidos quiere cargar ese déficit sobre China. Y Trump lo dijo, tomo otro papel, en un tuit hace unas horas. Y esto revela lo que se habló con Putin. Trump dijo en un tuit, la amenaza es para Irán. No deben hacer nada que detenga el flujo de petróleo por el estrecho de Hormuz porque los golpearán más duramente, pues ya está cerrado. El estrecho de Hormuz está bloqueado. Esto, dice Trump,
es un regalo de Estados Unidos para China y para todas las naciones que dependen en gran medida del estrecho de Hormuz. En otras palabras, Trump está diciendo que abrirá el estrecho de Hormuz como un regalo para China. En realidad no quiere darle regalos a China, pero China, y está abordando el tema de Irán de forma secundaria a su necesidad de resolver sus problemas con Estados Unidos y reducir la enemistad que Estados Unidos dirige contra China, que será el siguiente objetivo. Después de Irán, quizá Cuba, pero Cuba es pequeña en comparación con China. Ya lo hemos comentado aquí desde el punto de vista estratégico. Estados Unidos pasará de una guerra perdida a la siguiente y de Irán a China. El estrecho de Hormuz se cierra en perjuicio de China. Desde el punto de vista de Estados Unidos sufre lo que Trump ha llamado un aumento temporal de precios. Y está claro que los votantes de Estados Unidos entienden que podría durar mucho. Por eso, Estados Unidos, por sus razones, quiere acortar la guerra, pero el cierre del estrecho de Hormuz perjudica a China, y eso es un activo estratégico para Estados Unidos. Entonces, ¿qué le dijo Trump a Putin? No. Te dejaré vender petróleo a Europa. No vendas petróleo a China. Eso fue lo que se dijo. Ahora, esas tres cosas no son la interpretación en Moscú porque hay un fuerte debate, y ya hemos hablado de ello antes, una discusión política entre personas de buena voluntad sobre cuál debería ser la estrategia rusa. Lo que ese comunicado que acabo de indicar significa es que Putin sigue respaldando el enfoque de Kirill Dmitry con Witkoff y Kushner, lo cual es lo primero y está amargamente rechazado por algunas facciones en Moscú. Y Dmitry ha estado tuiteando mucho que ahora ve la oportunidad de reanudar las ventas de petróleo con Europa en ese contexto, y ya está ocurriendo. He leído a Kepler, se lo recomiendo a todos. Si quieren entender el comercio petrolero, empiecen por Kepler y algunos informes de análisis del sector. Kepler ya afirma que la aplicación de sanciones sobre las ventas de petróleo ruso, los cargamentos hacia Europa, ya están desapareciendo. Los cargamentos empiezan a moverse otra vez hacia Europa. Se los comasesíes. Y ese es un sobre do que estado cheninia. Son movoides y esos sobre los de sí. Se los comasesí. Asesesíes. Si sose sobre dos sí. Si sobse sí. Se los comasesí. Ser sí. E sí. Si sobre esa. Si sobre esa. Se sí. Si sobre esa. Si sobre esa. Si sobre esa. Si va. ¿Qué vemos aquí en respuesta a tu pregunta? Sea cual sea el resultado de esta guerra, Estados Unidos quiere perjudicar sobre todo a China. Después de Irán, está dispuesto a abrir una brecha entre Rusia y China, y entre Rusia e India, e incentivar acciones contra China que India apoya. Hay que ver esta guerra y su desenlace. La guerra larga y la guerra corta están afectando estos factores generales. Lo que Trump intenta es acortar la guerra para los votantes de Estados Unidos. No ha habido un efecto de unión nacional en torno a Trump. Hay una mejora de 1 o 2 puntos en la aprobación general, pero sigue muy por debajo de su tasa de desaprobación. La desaprobación de la guerra en Irán apenas ronda el 6%. Podría mirar los números y darlos con exactitud. Es relativamente pequeño, pero hay un aumento del temor a la inflación. Eso es letal de cara a las elecciones más adelante este año. Así que Trump necesita asegurar al electorado de Estados Unidos que no habrá un gran pico de inflación por mucho tiempo. Quiere una guerra corta y quiere el estrecho de Hormuz abierto como un regalo para China. Por otro lado, básicamente dice, si no consigo una guerra corta y, como dijiste, todos ven la propaganda, si todo fuera como dicen los informes del Pentágono y la Casa Blanca,
Y luego vendrá Ted Postel a explicar por qué no es así. Si esa propaganda fuera cierta, Trump quiere asegurarse de que en una guerra larga, China sea la más perjudicada y que Rusia no ayude ni a Irán ni a China. John, creo que es así. ¿Cómo crees que Donald Trump podría convencer a Rusia de traicionar a Irán y a China? Porque, después de todo, ¿quién va a confiar ahora en Europa? ¿Quién va a creer que Europa podría ser un mercado fiable para el petróleo ruso, incluso con las sanciones sobre India? Donald Trump les está ofreciendo a Rusia algo que no sé si es lo que Rusia pide. India está presionando mucho a Trump porque está en una situación desesperada y necesita cada vez más el petróleo ruso. Por eso Trump hace esto. Está llamando. No, me parece una jugada perdida por parte de Donald Trump. No veo que el presidente ruso lo tome en serio, porque al fin y al cabo, ¿cuál sería la ganancia? ¿Qué beneficio se le estaría sugiriendo a Vladimir Putin? Porque él dijo que podría simplemente dejar de vender a Europa. Por supuesto, no está hablando de Hungría o Eslovaquia. Esos países, ya sabes, no los consideran como Europa, como el corazón de Europa. Me refiero a los países de Europa Occidental, Francia, el Reino Unido, Alemania e Italia. ¿Qué sería eso? No veo que Donald Trump tenga ningún tipo de ventaja sobre el presidente ruso Vladimir Putin. A mí me parece que el informe indica que sí la tiene. ¿Y cuál es esa ventaja? Bueno, intentemos detallarlo. En primer lugar, como dije, hay facciones políticas en Moscú, algunas de las cuales coincidirían con lo que acabas de decir, que no se puede confiar en Witkoff, en Kushner ni en Trump. Tenemos que acelerar el avance militar hacia el oeste. Tenemos que maximizar el nivel militar, una campaña de guerra eléctrica para destruir la capacidad de Kiev de seguir con la guerra. Hay una facción que dice eso y, por tanto, que queda por negociar con Trump. Vamos a ganar la guerra por nuestra cuenta. Pero no es la única facción. Kirill Dmitriev, para responder a tu pregunta, piensa y dice, puedo consultar sus tweets. Él dice, y lo ha estado repitiendo estos días, Europa, miren, ya les dijimos, somos un proveedor fiable de gas y petróleo. Cometieron un gran error. Ahora hay una guerra. El estrecho de Hormuz está cerrado. No pueden obtener petróleo del Oriente Medio. ¿No se dan cuenta del gran error que cometieron? Los queremos de vuelta. Regresen a Rusia. Les daremos lo que quieran. Ahora bien, ¿qué significa eso? Significa que hay una facción en Moscú, representada públicamente por Kirill Dmitriev, director del Fondo Ruso de Inversión Directa, que se formó en Estados Unidos, es proestadounidense y está continuamente negociando con Witkoff y Kushner, y que no tiene el más mínimo interés en Irán ni en China. Es proeuropeo. Quiere reorientar la política rusa hacia posiciones proestadounidenses y proeuropeas. Eso es por lo que apuesta. Entonces, la respuesta a su pregunta es que, desde el punto de vista de Trump, puede seguir contando con una facción en Moscú que traicionaría. Puede decirse traicionar, pero vayamos a los detalles en un minuto. Podría decirse que Trump cree y ha calculado que si le concede a Putin suficientes concesiones en la guerra de Ucrania que Rusia ha venido demandando, y a cambio pide dos cosas. Primero, que no ayuden a Irán a sostener la guerra y que no vendan petróleo a China. Por esas dos cosas, Putin obtendría una serie importante de concesiones
les guste o no a Zelensky, o a Merz, o a Stammer, o a Stubb, o a cualquiera de los demás líderes europeos. Así que, desde el punto de vista de un acuerdo de paz a corto plazo en Ucrania, hay una facción fuerte en Moscú que cree que ellos y Trump tienen la palanca para lograrlo a cambio de, como usted lo llamó, traicionar a Irán y a China. Eso es lo que piensan. ¿Responde eso a su pregunta? Dilitado por No digo que no haya luchas entre facciones políticas en Moscú, pero cuando leo lo que dijo Yuri Usakov en el comunicado, se aprecia allí el respaldo del presidente Putin a la facción de Dmitriev frente a Trump. Eso es lo que significa. Va a repetir Dmitry Medvedev, el expresidente y portavoz de otra facción en el Consejo de Seguridad. Ese discurso habrá que esperar y ver. Pero ¿responde a su pregunta? En la mente de la administración de Trump y, según indicios en el Kremlin, ¿existe apoyo ruso para un acuerdo así? Sí, desgraciadamente, para quienes creen que Rusia apoya a Irán para que gane, porque tendría un interés estratégico mayor en proteger a Irán y el flanco sur. Para quienes lo vean así, esto sería una traición, una puñalada por la espalda. Sin duda, desde su punto de vista, sí. En segundo lugar, desde la perspectiva china, como venimos diciendo desde diciembre pasado, hay una diferencia significativa entre el enfoque de China hacia Estados Unidos y lo que cree que será el enfoque de Rusia hacia Estados Unidos. Y lo que hemos visto en los últimos 3 o 4 días, especialmente en la rueda de prensa del 8 de marzo, que ofreció el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, apenas mencionó la palabra Irán, no mencionó la palabra Israel, y expresó de forma positiva la bienvenida al presidente Trump para que visite China el 31 de marzo en una visita de Estado de 3 días y delineó cuáles serían las prioridades de China. Así que, desde la perspectiva estadounidense, creen que tienen a China bastante nerviosa. Y desde la perspectiva china, podría decirse que Wang sugirió que China dejaría que Irán fuera derrotado en favor de sus prioridades a largo plazo. Ahora bien, entiendo que muchos en nuestra audiencia y muchos colegas pueden presentar evidencias o esperanzas. Hay una diferencia entre la esperanza y la evidencia. Que China esté suministrando apoyo significativo en diseño de objetivos, defensa aérea y misiles a Irán, tal como lo hace Rusia. La cuestión es si hay que creerle a Wang Yi o creer en las pruebas de ese apoyo. Pero su pregunta era un poco distinta. ¿Por qué? El presidente de los Estados Unidos, que libra una guerra para destruir a Irán, más o menos por completo, cree que tiene influencia con China, Rusia e India en esa guerra. Y lo que intento decir es que no está loco al pensar que tiene esa influencia, porque en la política interna de cada uno de esos estados vemos que existe una facción proestadounidense que dice: aceptaremos la pérdida de Irán por nuestro propio beneficio. ¿Le suena extraño? ¿Le parece sorprendente? En la Roquemorás, en la Sistimocio Meyoto residente, en esa Gosainomasí, Kerilavsia, le Pestera, Teresia, Siet, que Así que Verá, según entiendo, a los responsables de la política en Rusia no están dispuestos a negociar y sacrificar la relación entre Rusia e Irán o entre Rusia y China
a cambio de una mejor relación, ya sabe, con Estados Unidos y los europeos. Verá, creo que las políticas son mucho más complejas y no son tan sencillas, en mi opinión, porque, por un lado, me resulta imposible que Rusia sacrifique a Irán y a China a cambio de una mejor relación con Estados Unidos. Es imposible. Pero por otro lado, usted ha mencionado que el imperio sigue siendo el imperio, y Rusia entiende que el imperio tiene su influencia. China lo entiende, Irán lo entiende. Por eso están intentando, quien diga que China intenta negociar con los estadounidenses, ese es el comportamiento normal del Estado, porque el Estado quiere reducir los daños colaterales de una colusión entre ambos, entre China y Estados Unidos, entre Rusia y Estados Unidos, e incluso, en el caso de Irán, entre Irán y Estados Unidos. Por eso intentan definir sus políticas sobre la base de la realidad. Rusia ve la realidad en Ucrania y hasta qué punto Estados Unidos puede ser útil para resolver la situación. Por eso intentan sacar el máximo provecho de la facción que usted mencionó, Kirill Dmitriev. Intentan hacer algo con eso porque creen que Kirill Dmitriev podría lograr algo para mejorar la situación con los europeos y con Estados Unidos en Ucrania. Por otro lado, hemos visto el envío de mensajes, por ejemplo, Putin enviando el mensaje, sus felicitaciones a este nuevo líder supremo de Irán. Dice, ya ve, apoyo inquebrantable de Rusia a lo que Irán está haciendo. Y son mensajes muy contundentes. No creo que Rusia vaya a sacrificarse. Al fin y al cabo, Kirill Dmitriev no es, ya sabes, quien fija la política en Moscú. ¿Quién va a decidir al fin y al cabo? Putin, Medvedev y esa gente de alto rango. Kirill Dmitriev es un técnico, es alguien que está negociando, no es un No estoy de acuerdo. En cierto sentido, básicamente coincidimos. En segundo lugar, si las palabras que se usaron respecto a las condolencias por el asesinato de Khamenei, transmitidas por el presidente Putin, las condolencias personales y, en segundo lugar, el respaldo a la sucesión y la llamada telefónica con el presidente Pezeshkian, si esas palabras tienen significado ahora, ¿qué palabras pronunciaron Rusia o China cuando supieron que la guerra estaba a punto de estallar? ¿Qué disuasión intentaron emplear los gobiernos ruso y chino antes de que estallara la guerra? Yo diría que no disuadieron. No ejercieron ninguna disuasión contra los Estados Unidos para disuadir, cuando podrían haberlo hecho, cuando podrían haberlo dicho. En segundo lugar, es un respaldo explícito a Vitkov y a Kushner a título personal. Irán no respalda a esos dos, ni lo que dijeron o hicieron. Si leo las declaraciones del señor Larrazani y del señor Arachi sobre esos dos, que Rusia respalde a esos dos como negociadores constantemente eficaces cuando han demostrado que son mentirosos, que son agentes de engaño, es evidencia en contra de lo que usted ha concluido. Tendría que decir que entonces nos quedamos con cierta información operativa sobre la que nadie está seguro. Hay personas más esperanzadas en que Rusia está proporcionando cierto nivel de apoyo en inteligencia y material. Y para la guía de misiles, de defensa aérea y el apuntamiento, lo que ha mejorado la capacidad misilística iraní, su puntería y precisión, y así sucesivamente. Lo mismo se dice de los chinos. Estoy dispuesto a aceptar que eso se diga.
pero estamos algo cortos de pruebas sobre el terreno. ¿No es así? Nos faltan pruebas de eso. Así que lo que digo es, Trump ha pedido menos, ha pedido no reabastecimiento. Rusia podría empezar a reabastecer por tierra o a través del mar Caspio por Turkmenistán hacia Irán si Irán lo solicita. Recuerden lo que dijimos la última vez. Cuando surgió la cuestión, ¿qué hará Rusia aparte de bonitas palabras? ¿Qué hará Rusia para apoyar la soberanía defensiva de Irán? El portavoz del presidente Putin, Dmitry Peskov, dijo, no lo han pedido, no lo han pedido. ¿Qué significa eso? ¿Que no hemos hecho nada aún, pero que haremos algo si ellos lo piden? ¿O significa que les estamos diciendo que no pidan? Pues... No, o significa que no lo hemos decidido y que cambiamos la percepción de que podríamos hacerlo por los incentivos que Trump puso sobre la mesa hace unas horas durante la llamada telefónica. Así que creo que la respuesta a su pregunta es complicada. Está lejos de estar decidido por parte de los Estados Unidos y también por parte de Rusia. Entonces, ¿qué está pasando en el campo de batalla? ¿Está usted seguro de que el nivel de ayuda rusa y China es el máximo que Irán desea y solicita? No creo que podamos afirmar con seguridad. Ciertamente, no podemos estar seguros si la guerra dura, si se prolonga, digamos 2, 3, 4, 5 semanas o más. ¿Qué reabastecimiento necesitaría entonces Irán? ¿Estaría Rusia disponible o ha prometido Putin a Trump que, a cambio de un arreglo acelerado en términos rusos en el campo de batalla de Ucrania, Rusia renunciará a las necesidades de Irán en su propio campo de batalla? Creo que ya es hora de abordar esa posibilidad. Y no es mi opinión. No estoy expresando aquí una opinión sobre lo que Rusia debería hacer moral o estratégicamente. Simplemente digo que la evidencia hoy es que Trump pidió el trato y diría que, según el parte de Ushakov, lo consiguió. Cualquier cosa que respalde a Witkoff y a Kushner en este momento por parte rusa traiciona la conclusión fundamental del lado iraní de que esos dos supuestos negociadores son agentes de engaño encaminados a atacar a Irán. Y hemos visto en Internet, hemos visto entre colegas una discusión. Si los Estados Unidos usaron a Witkoff y a Kushner para adormecer a Irán hasta dejarlo desprevenido antes del ataque en 2 ocasiones, ¿por qué no intentarían lo mismo con Putin? Al fin y al cabo, al menos 1, y posiblemente 2, ataques recientes se han realizado con la asistencia de los Estados Unidos contra el propio Putin. ¿Por qué el Kremlin avalaría a esos 2 negociadores si no tenía la intención en la creencia de que se pudiera llegar a un acuerdo entre Estados Unidos y Europa que beneficiara los objetivos de guerra de Rusia en Ucrania y alivie las sanciones? Creo que ese es el acuerdo revelado por esta llamada telefónica. Adelante. John, no creo que Donald Trump sea tan capaz de resolver la situación en Ucrania por su cuenta, porque no se trata solo de Donald Trump ni de su administración. Tenemos todos estos países europeos en la ecuación. Son actores importantes en Ucrania. Y Donald Trump no ha mostrado influencia hasta ahora por la complejidad del poder en Estados Unidos, porque no es el único que toma decisiones allí. Por eso los europeos pueden, de algún modo, ir contra él en Ucrania. Pero en lo que respecta a la política de Rusia, no veo a Donald Trump tan capaz, ni en una posición que le ofrezca alguna influencia.
Donald Trump no tiene margen porque, en mi opinión, está atrapado ahora mismo con el caso del Estrecho de Hormuz. Está en una situación grave por el Estrecho de Hormuz porque hubo una llamada, ya sabes, del ministro de Asuntos Exteriores, no sé cómo llamarlo. ¿Es el primer ministro de Japón? ¿Tienen presidente o primer ministro? Primer ministro. Pero el ministro de Asuntos Exteriores de Japón llamó al ministro iraní preguntándole por la situación en la que está Japón ahora mismo, porque están sufriendo por el bloqueo del Estrecho de Hormuz. Están pidiendo, casi suplicando, a los iraníes que hagan algo al respecto, porque Estados Unidos no está en una buena situación ahora, porque sus aliados más importantes en Asia Oriental, me refiero a Japón y Corea del Sur, están en muy mal estado con sus economías y sus reservas de petróleo, y por eso intentan presionar a Estados Unidos. Estados Unidos está llamando a Rusia para lograr algo. Por eso Donald Trump dice que se han alcanzado todos los objetivos en esta guerra contra Irán. Hasta ahora no ha conseguido nada. Está bajo tremendas presiones por parte de sus aliados, no solo Japón y Corea del Sur. También todos esos estados árabes del Golfo Pérsico están ejerciendo mucha presión sobre Donald Trump porque han sido devastados por esta guerra. ¿Y cómo dices que Donald Trump tiene influencia sobre Putin? Yo diría que Vladimir Putin es el ganador de lo que está ocurriendo. Tiene la ventaja. Fe. Bueno, ya hemos pasado por esto antes. Y entonces la pregunta es, todos han salido dañados por esta guerra. Irán ha sufrido daños graves. Israel ha sufrido daños graves. Seguro, John, perdona que te interrumpa. No me refiero a centrarme en eso, porque has estado mencionando y comparando a Rusia con Estados Unidos. En lo que respecta a Irán e Israel, sí, sabemos que se atacan mutuamente y que devastan ciudades en ambos lados. Pero cuando hablamos de Rusia y Estados Unidos, la lógica es totalmente distinta. Con respecto a lo que pasa entre Irán e Israel, eso es una guerra entre dos países, Irán e Israel. Pero en el caso de Rusia y Estados Unidos, son actores que se enfrentan desde hace más de 4 años. Rusia entiende completamente que el principal enemigo en Ucrania no es Ucrania, sino Occidente en su conjunto, es decir, Estados Unidos. Sí. Bueno, no sé en qué puntos estamos de acuerdo o en desacuerdo. Tomamos como evidencia lo que significó esa llamada si no hubo un comunicado de Estados Unidos. ¿No hubo? ¿A cuál llamada te refieres? ¿La del ministro japonés? No, me refería a la llamada entre el presidente Trump y el presidente Putin. Todo lo que dijo el presidente Trump fue que fue una llamada positiva. Obviamente estoy leyendo su declaración de hace un par de horas. Teníamos a mucha gente en la línea de nuestra parte y de la suya. Hablamos de Ucrania, hablamos del Medio Oriente. Él quiere ser útil. Le dije que podría ser más útil si hacía que la guerra en Ucrania terminara. Eso sería más útil. Tuvimos una buena conversación. Quiere ser constructivo. Eso es todo el resumen desde el lado de Trump. Por parte rusa, he señalado una aprobación de la mediación de Rybkov y Kushner, así que presumiblemente eso significa que continúa y que Dmitriev es el principal en esa mediación. En segundo lugar, sabemos que en el comercio petrolero ya ha habido cierta relajación por parte de los europeos en la entrega de cargamentos de petróleo ruso, tanto productos petrolíferos como crudo, hacia Europa. Creemos que lo que significó esa llamada telefónica
fue que Trump se ofrece a convencer a los europeos de que todos salen beneficiados si se relajan las sanciones que impiden a Rusia vender a Europa. Yo diría que la evidencia del mercado y el comunicado indican que Putin ofreció a cambio una serie de concesiones que Trump debía obtener sobre Irán. Una de ellas, no apoyes Rusia. La continuación, el reabastecimiento y los objetivos de desgaste de Irán en esta guerra. Intenten acortar la guerra para que puedan acordarlo, sí, y declarar, queremos acortarla. ¿Me estás diciendo que ni Trump ni Putin tienen influencia entre sí ni sobre Europa? No creo que eso sea correcto. La evidencia no lo respalda. Sí, estoy de acuerdo contigo. Japón, Corea del Sur y China sufren de forma significativa por la pérdida de suministro y la India. Por lo tanto, sabemos que Rusia puede suministrar algo, pero ni de lejos cubrir las necesidades de esos tres países. Pero si Trump, por ejemplo, dijera, vendan su petróleo a Japón, Corea del Sur y Europa, pero no a China, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las partes china y rusa están enfrentadas por una diferencia estratégica que siguen mencionando sin especificar sobre cómo tratar con Estados Unidos. Sabemos que India, por ejemplo, ha tomado partido por Israel y por Estados Unidos en la guerra. En el conflicto se han puesto del otro lado. Así que no estoy seguro de con qué parte de la evidencia discrepas. No estoy de acuerdo contigo, John, con la idea de que Rusia de algún modo dejaría de ayudar a Irán o a China en la lucha que mantienen contra Estados Unidos. Porque hasta ahora, sabes, John, con el caso de Ucrania, Rusia ha aprendido mucho. No importa si es bajo la administración de Joe Biden o la de Donald Trump, dicen que no estamos ayudando a Ucrania, que no hacemos esto o aquello. Rusia sabe que Estados Unidos dirige el asunto, que proporciona inteligencia, pilotos, básicamente todo a Ucrania para pelear esta guerra. Entonces pueden decir, no estamos ayudando a Irán, no vamos a proporcionar a Irán la inteligencia, la información, pero ellos lo harán, no necesitan alardear, porque este es el juego que Estados Unidos empezó a jugar en Ucrania hace 4 años. ¿Por qué Rusia tendría que declarar que está ayudando a Irán? ¿Por qué China tendría que hacerlo? Pueden hacerlo sin declararlo, sin hablar del tema. Me has perdido un poco. Nadie está sugiriendo eso. Que Rusia y China anuncien el grado de ayuda. Lo que sí sabemos es que no hicieron ningún esfuerzo por disuadir. Segundo, no sabemos qué reabastecimiento ha ocurrido desde que empezó la guerra, pero no se aprecia ninguno. Tercero, hay muchas sugerencias de, por ejemplo, la afirmación de que hay un buque de inteligencia chino en el mar de Omán ha surgido en muchos reportes de redes sociales, pero todos los rastreadores marítimos sitúan ese buque atracado frente a la costa de Shanghái. Así que tengo que decir personalmente que no veo pruebas convincentes. Veo a un podcaster tras otro repitiendo que existe esa ayuda. De acuerdo, repetir algo no lo hace verdad. La evidencia es lo que es. Sabemos que ha habido una mejora en la puntería iraní. Sabemos que hay una mayor capacidad de supervivencia. Sabemos bastante sobre los aspectos operativos. Y tendrán más hoy cuando aparezca Ted Postol. Pero no digo que Rusia vaya a hacer una declaración. No lo digo. No digo que China vaya a hacer una declaración. De hecho, lo que han dicho son muchas palabras de apoyo y ninguna claridad sobre lo que harán en la práctica. Y lo que he dicho es que, políticamente, en cada uno de estos países hay una facción a favor de ofrecer más apoyo y hay una facción que prefiere menos apoyo. Hay una facción que dice, Estados Unidos es nuestra prioridad. Queremos terminar este conflicto en el campo de batalla.
y encontrar primero algún modus vivendi con Estados Unidos. Hay una facción en Moscú y una equivalente en China. Y cuando veo al señor, ¿cómo se llama? Zhong Xueqin, lo veo representando a una facción en China. Nunca habla de lo que está ocurriendo exactamente en China. Se explaya con gran imprecisión sobre todos los demás países, pero nunca sobre China. Y lo que él representa es una postura faccionaria en China, que no revela. Bien, todos, digamos, intentan hablar desde un punto de vista político en cada uno de estos lugares. India, China, Rusia para empezar, y los Estados Unidos. Pero ahora que vemos a Putin hablar con Trump sobre cómo resolver la guerra en Irán, Trump irá a Pekín en unos días, el 31 de marzo. Si la guerra continúa, China realmente está sufriendo. Lo mismo ocurre con Corea del Sur y también Japón, para repetir tus puntos. No hay duda de eso, no lo negamos. La aritmética del suministro de petróleo, del consumo, de las importaciones y demás nos dice exactamente cuánto perderá China. Al menos un 1% del Producto Interno Bruto, si el estrecho de Hormuz permanece cerrado. Lo mismo para Japón y para Corea del Sur. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, cuanto más problemas pueda generar dentro de China, eso es un objetivo de guerra, un objetivo estratégico. Así que me parece perfectamente predecible que Trump intentaría usar a Rusia ahora, ofrecer que en ese menino semenemos, si no, ni semenemos sudo, en ese menino semenemos sudos, o sea, en ese menino no sudos, si no sudo, From a US point of view, the more trouble it can generate inside China is a war aim, a strategic aim. So it seems to me perfectly predictable that Trump would try to use Russia now, offer un fin rápido de la guerra en Ucrania a cambio de alivio de sanciones, que está sobre la mesa como uno de los términos rusos para el final de la guerra y algunos compromisos no tan públicos respecto a Irán más adelante si la guerra continúa, y respecto a China si la guerra continúa. No veo en qué estamos en desacuerdo aquí. Creo que hay suficiente evidencia para mostrar que así es como el lado ruso está debatiendo qué hacer. Y tenemos, como cualquiera, la confianza de afirmar que sabemos cuánto podrá Irán sostener su guerra, cuánto podrán los estadounidenses sostener la suya. Los estadounidenses podrían perder sus bases en Oriente Medio al final de esto y, aún así, salir de la situación creyendo que se han movido estratégicamente hacia China, que es el enemigo mayor. Pueden decir que han ganado a India frente a Rusia. Han creado fisuras entre los tres países fundadores del grupo, China, Rusia e India. Si los Estados Unidos piensan eso, y si creen que han destruido la capacidad de Irán para el futuro, pueden, por así decirlo, sacrificar sus bases en Oriente Medio. Los países árabes pierden. Israel pierde. No digo que este sea el desenlace seguro de la guerra, porque no sabemos cómo acabará, ¿verdad? Ni siquiera sabemos si será corta o larga, ¿verdad? Si no es corta, lo que digo es que ahora hay evidencia sobre la mesa a partir de esa llamada telefónica de que Putin está dispuesto a hacer un trato con el presidente Trump por la vía de Dmitriev, Vitkov y Kushner. Eso es lo que indican las pruebas. Se lo propongo ahora. Estoy dispuesto a que me corrijan. Si me dicen que hay otra evidencia de lo que hace Rusia, yo no la veo. Esto es lo que veo en India, en Nueva Delhi. Una de las pocas embajadas de las grandes potencias que criticó a India y expresó solidaridad con Irán fue la del embajador ruso Ampilov. Fue a la embajada iraní en Nueva Delhi y anunció plena solidaridad con Irán, con su gobierno y con su pueblo.
Eso fue un mensaje particular para el gobierno de Modi, criticándolo por haber tomado el lado de Israel, el lado de los Estados Unidos. Eso también fue una acción rusa, una acción del Ministerio de Relaciones Exteriores, no una acción del Kremlin. Quiero decir, uno mira pequeños indicios y trata de unirlos sin ilusiones, sin creer que existe una alianza estratégica que ate a Rusia, China, India e Irán, porque esta guerra los ha dividido. Primero, esta guerra rompió a India, que ha tomado el bando de Netanyahu. Al menos el gobierno de Modi ha respaldado plenamente a Netanyahu y a los Estados Unidos. Y podríamos entrar en lo que se hizo que llevó al hundimiento de las fuerzas iraníes. Eso más es que el hundimiento de la fragata Dena por el submarino de los Estados Unidos. Pero India claramente ha tomado el otro bando. China y Rusia, como dices, han pronunciado palabras inequívocas de apoyo, pero también han indicado el domingo, han mostrado en las últimas horas la disposición a llegar a acuerdos con Trump para obtener cada uno ventajas en sus respectivos campos de batalla. A eso se le llama cerrar un trato si estás en una facción. Se llama apuñalar por la espalda si estás en la otra facción. No creo que esté interpretando mal las pruebas y no creo que esté inventando cosas, como he visto algunos podcasters que intentan fabricarse una alianza que no existe. Y la destrucción de un imperio, que tampoco está allí. Sus esperanzas, sí. Sus valores, sí. Sus objetivos morales, sí, pero no veo la evidencia política de que estén ocurriendo ahora mismo. Por un lado, te oigo decir que estás frustrado con mi interpretación de las pruebas. Por otro lado, creo que estamos de acuerdo. Así que no sé en qué punto estamos. No, no estoy frustrado, John. Como yo entiendo todo el asunto, porque recuerda que cuando empezó la guerra en Ucrania, había teorías por todas partes de que Irán estaba traicionando a Rusia, que China traicionaba, que China no apoyaba mucho a Rusia en su guerra contra Ucrania. Pero mirando lo que ha pasado en los últimos 4 años, ha sido asombroso. Al cabo de 2 años, aprendimos cuánto estaban ayudando Irán y China a Rusia en la guerra en Ucrania. Creo que con el caso de Irán está pasando lo mismo. Rusia y China están ayudando a Irán, están ayudando mucho. No necesitan enviar armas a Irán. Irán no necesita armas por el momento porque tiene todo lo necesario para defenderse. Y creo que lo que va a pasar, el resultado de la guerra en Ucrania y de la guerra en Asia Occidental, será una relación más conectada entre Rusia y China, por un lado, e Irán por otro. Diría que estos 3 países saldrán de estas guerras en mejor situación, porque entienden que este triángulo es muy importante para el futuro. No se trata solo de Rusia. Sabemos que Rusia y China son superpotencias. La ubicación de Irán como país es muy importante. Y lo mencionaste. Vemos lo que está pasando en Asia Occidental. No hay un país, no hay un actor real. Por eso están llamando a Putin, para que haga algo con el tema de la guerra contra los Estados Árabes, con lo que está sucediendo en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes Unidos. Ya sabes, la gente entiende la situación. En mi opinión, ¿cuál sería el resultado? Serían los Estados Unidos y Donald Trump no estará para siempre. No será presidente de los Estados Unidos para siempre en la próxima década. Dentro de 2 o 3 años, Trump estaría fuera de la presidencia y las políticas en Washington serían diferentes.
No digo que vayan a cambiar drásticamente sus políticas, pero tendrán técnicas diferentes para implementar esas políticas y mantener la hegemonía de los Estados Unidos. Pero lo que la administración de Putin intenta hacer, en mi opinión, es reducir los daños colaterales en Ucrania. Todo es ese el objetivo en Ucrania y de las negociaciones con Kirill Dmitriev, porque no hay forma de que Ucrania pueda continuar la guerra. En Novolok. Perdón, ellos no piensan eso. Los europeos creen que pueden continuar. No importa, John, no importa. Mira lo que está pasando con la economía en Europa. ¿Por qué están ahora en una situación desesperada? La economía europea no está bien ahora mismo con el tema de la guerra contra Irán. ¿Cómo esperas que Rusia los ayude en una situación así? Creo que estamos hablando de cosas distintas. ¿Por qué no decimos simplemente, yo no veo que si desde tu punto de vista, Irán gana la guerra de desgaste y la contienda se prolonga, digamos, 4, 6 u 8 meses, ¿no? Se cierra el estrecho de Hormuz. En ese escenario, ¿quién sería el perdedor, John? ¿Quién es el perdedor? Está bien. Bueno, China ha agotado su capacidad de reservas de 90 días. Pierde aproximadamente el 1% de su Producto Interno Bruto y padece una inflación interna significativa como no había experimentado en mucho tiempo. India pierde. Las monarquías árabes pierden de manera muy significativa. Es una demostración de que Irán puede romper cualquier protección de Estados Unidos. Esa protección para las monarquías árabes ha fracasado. Las monarquías árabes, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar y los Emiratos, han fracasado políticamente ante sus propios votantes. ¿Lo entiendes? Y sus economías también han sufrido porque no pueden exportar. También han sufrido. Sí, todo eso. Israel ha sufrido por la clara demostración de que ni sus defensas aéreas ni las defensas aéreas de Estados Unidos pueden protegerlos de todo tipo de contraataques altamente precisos. Todo eso también ha afectado a Irán, pero Irán gana simplemente por sobrevivir. Los otros no ganan por sobrevivir. Enfrentan serios problemas económicos internos a medio y largo plazo. No hay duda de que Rusia gana a corto y medio plazo, pero si todo el mundo entra en recesión y cae la demanda de petróleo, Rusia también sufre. A corto y medio plazo, Rusia gana. Sí, Estados Unidos, digamos que en las elecciones de mitad de mandato, si hay alta inflación, bajas crecientes y ninguna certeza de que la guerra corta termine, como Trump sigue prometiendo, entonces Trump pierde. Sí, pero creo que acabo de describir a todos, con la excepción de Rusia, perdiendo a corto plazo, y unos pierden más que otros. Sí, e Irán sobrevive a todo lo que Estados Unidos e Israel le lanzaron y destruye la seguridad interna de las monarquías árabes. Eso es una ganancia estratégica muy grande. Así que si sumamos todo, Irán gana, Rusia gana. ¿Que todos los demás pierden? ¿Qué tal, John, si Irán hace lo mismo que vimos con los hutíes en el Mar Rojo? Allí dijeron que los petroleros podían pasar, que podían elegir quién usaría el estrecho de Hormuz. Dijeron que China puede usarlo, Rusia puede usarlo, pero esto... A corto plazo, ¿qué nos espera? Nos enfrentamos a la afirmación de que la Marina de Estados Unidos puede intentar abrirlo por la fuerza.
En las últimas horas, el presidente Macron dijo que enviará una flota de 8 buques, incluyendo un portaaviones y fragatas y demás, para abrir el estrecho de Hormuz. Así que lo que vemos es la alianza contra Irán, diciendo que pueden forzar la apertura del estrecho a corto plazo. Así que habrá combate. De hecho, ya vimos eso en el Mar Rojo. Sí, exactamente. No estamos en desacuerdo. Lo hemos visto fracasar. La iniciativa europea para mantener abierto el Mar Rojo fracasó por completo. Sí, Yemen sufrió una destrucción inmensa. Los hutíes sobrevivieron y demostraron que pueden controlar el Bab el Mandeb. Sí, por eso esperaríamos y desearíamos que la capacidad anunciada por Irán para hacer eso en el estrecho de Hormuz prevalezca. Volveremos la próxima semana para comprobarlo. Sin embargo, acabamos de repasar, digamos, una lista de pérdidas estratégicas y ganancias estratégicas. Lo que digo es diferente. Lo que digo no es tan esperanzador, sino más bien realista, que China, el 31 de marzo, dé la bienvenida al presidente Trump, no como un criminal de guerra, no como el atacante de un aliado de China en la Organización de Cooperación de Shanghái. Eso es una asociación estratégica, militar y de seguridad entre Irán, China y Rusia. China recibirá al atacante de uno de sus aliados por su propio beneficio. Digo que en las últimas horas, el presidente Putin tuvo una llamada telefónica con Trump para alcanzar algo similar, que los chinos no confían en los rusos, ni los rusos en los chinos, por miedo a que negocien acuerdos separados en detrimento del otro, y aún más entre Rusia, China e India. Así que eso es, en mi opinión, algo más, ¿cómo decirlo?, incierto y estratégicamente más débil de lo que esperábamos. Mi opinión, humilde opinión, es que en este momento no hay forma, con la situación actual y la calidad de la relación entre Rusia y China, de que nadie pueda dividirlos. Simplemente ya no hay vuelta atrás. Esto podría ser, de alguna manera, si la administración Trump piensa que puede separar a China de Rusia o negociar por separado con ellos para poner al otro en una mala posición, no lo veo ocurriendo, John. No veo que Estados Unidos tenga tanta capacidad para hacerlo. Nos lo han demostrado. En los últimos 12 meses o más, desde el inicio de la administración Trump, han mostrado lo incapaces que son. No tienen una estrategia. Empezaron esta guerra contra Irán, John, partiendo de una sola premisa, ya sabes, la suposición de que podían derrocar al régimen. Todo ha fracasado. Es una sucesión de fracasos tras fracasos. No veo tanta estrategia en Estados Unidos. No veo a Rusia y China cayendo en la trampa de la administración Trump. La administración no tiene la astucia para lograrlo. Y Rusia y China no son tan ingenuas como para caer en la trampa que Trump intenta tenderles. Nadie es ingenuo. En eso coincidimos. En segundo lugar, hay facciones en China, en Moscú y en Delhi que piensan distinto. Creen que pueden cerrar un acuerdo separado con Estados Unidos en beneficio propio de sus electores y de su sector económico a medio plazo. Y la política es un juego a corto y medio plazo. No es un juego a largo plazo. Las facciones militares en Pekín y la facción militar en Moscú piensan distinto a la facción política y, probablemente, ha habido relaciones mucho más estrechas entre los militares de China, Irán y Rusia que a nivel político y, desde luego, a nivel empresarial. Así que lo que decimos es que no se puede resumir todo en un solo mensaje. Esto ha desencadenado debates políticos
discusiones amargas y feroces, gente diciendo, te lo dije, esto iba a pasar, te advertimos y no escuchaste. La lucha entre facciones en Pekín ha derivado, como se puede ver, en una purga de altos mandos militares. Lo sabemos, y no por un simple podcaster chino. Ha habido desacuerdos significativos entre el presidente Xi y los mandos militares. Entendemos que en Rusia hay una lucha entre facciones importante, el grupo proestadounidense de Dmitriev, que incluye al gobernador del Banco Central y ha mostrado su apoyo, incluso en la llamada de ayer, frente a los servicios de inteligencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el alto mando sobre cómo librar la guerra en Ucrania y cómo derrotar a Estados Unidos en la guerra europea más amplia. Entendemos todo esto, y en Delhi tampoco es muy diferente. Así que lo que digo es que no puedo predecir cómo, a medida que la guerra continúe, afectará la lucha entre facciones en cada una de estas capitales. Lo que vemos ahora son intentos de Rusia por cerrar un acuerdo con Trump, intentos de China por hacer lo mismo, y también intentos de la India. Y, en cada uno de esos casos, lo peor o lo más negativo es que en el caso indio, Irán queda relegado. Irán queda desplazado. La India se posicionó en su contra, sin duda. China y Rusia no han dado ese paso. No. The Indian side took against Iran, no doubt about it. China and Russia haven't taken that step. No. Thank you. Gracias, John. Bien, hay mucho que aprender de los conflictos y guerras en curso. Ha sido un gran placer, John, como siempre. And great pleasure, John, as always. Igualmente, gracias por invitarme, Nima. Nos vemos la próxima semana. Adiós, adiós.